que vamos a ensamblar el computador fuera del case para que ustedes puedan notar cómo se hacen las conexiones en los diferentes puertos que tiene la tarjeta madre. Tiene muchos puertos, vamos a tener que conectar muchas cosas, pero dentro del case es muy reducido el espacio, muy oscuro y no se va a poder apreciar bien. Entonces, lo que yo mencionaba, que vamos a armar el computador fuera con los componentes al costado y vean, para que vean ustedes cómo se conectan, se acoplan, ¿no? Y cuando ustedes deseen armar un computador, lo más importante es el acople, ¿no?, de los componentes en la tarjeta madre, ¿no? Eso es lo que he indicado, ¿ok? Bien, eh, lo primero que vamos a realizar en el ensamblado del computador es justamente trabajar con la tarjeta madre, un sitio, un espacio, ¿no? Que puedan ustedes manipular correctamente todas las piezas, todas las partes. Ahora, vamos a colocar algunos componentes primero en la tarjeta madre, como por ejemplo el microprocesador. Aquí tenemos la base para el microprocesador, tenemos la memoria RAM, el cooler que voy a colocar sobre el microprocesador, el ventilador. Le vamos a colocar también su pasta térmica para que pueda proteger al microprocesador y mejorar, ¿no?, la disipación de calor del microprocesador. Las memorias RAM, acá tengo dos módulos de memoria que vamos a también a instalarle. El microprocesador, que lo tengo en un estuche, que vamos a utilizar para poder instalar en este equipo. Bueno, un disco duro, y si se requiere, por ejemplo, un disco sólido, como se instalan los discos sólidos, también se puede, podemos también acoplarle, por ejemplo, una unidad óptica, aunque que ya no se utiliza, pero es importante conocer, ¿no?, cómo se conectan también estas unidades. Eh, una tarjeta de video, que es necesario en esta tarjeta madre, una tarjeta de video, ¿no?, también lo vamos a instalar. Podemos instalar, adicionarle una tarjeta de red, por ejemplo, esta pequeña tarjeta de red, ¿no?, que tiene un conector PCI Express, ¿no? Lo vamos a conectar aquí, ¿bien? Ya lo vamos a ver un poco más de cerca. Y si fuera necesario, también una tarjeta de red, pero inalámbrica. A veces necesitamos conectarnos de manera inalámbrica por el punto donde tenemos nuestro computador. Estar jalando cable es más complicado. De repente conectamos o instalamos una tarjeta inalámbrica. ¿Bien? Bien, para empezar, ya, faltó la fuente de energía. La fuente de energía que vamos a utilizar para poder hacer prender los equipos, ¿no? Voy a utilizar para el ensamblado una pulsera antiestática, ¿no? Se puede utilizar también unos guantes también especiales, unos guantes antiestáticos, para poder proteger a nuestros componentes de la electricidad estática, ¿no?, que es muy dañina para estos dispositivos, ¿no? Entonces, la pulsera antiestática es fácil de utilizar, es fácil de colocarla. Vamos a colocarle la pulsera antiestática. Tiene una correa que la vamos a colocar en la muñeca. Lo voy a ajustar. Tiene un contacto metálico, ¿no?, que hace obviamente contacto a mi piel para poder proteger la electricidad estática, ¿no?, descargar la electricidad estática, ¿sí? Este es un cordón que tiene que estar conectado a la pulsera estática, ¿está? Y esta parte tiene que estar conectada, la parte metálica tiene que estar conectada hacia, ahí está, se ve mejor creo,
tiene que estar conectada hacia tierra, ¿no? O hacia un metal. Lo que podemos hacer es colocarlo, ¿no?, en la fuente de energía. Vamos a, en la parte metálica, la fuente de energía tiene un cocodrilo que se puede coger allí, y tiene una conexión que voy a poder colocarlo aquí, ¿no? ¿Para qué? Para tener, pues, una descarga continua de la electricidad estática que podemos tener en nuestro cuerpo. Edu, me pregunta si es recomendable tener un disco duro mecánico, un disco mecánico y uno sólido a la vez. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Hoy en día que estamos utilizando ya discos sólidos, ¿por qué? Porque nos da mayor agilidad, velocidad en el trabajo, ¿eh? Es aproximadamente 10 veces más rápido que un disco duro mecánico, pero el precio es bastante alto. Entonces quiere decir que un disco sólido de poca capacidad, ¿no? Por ejemplo, de 128 GB o 240 GB, puede estar tan igual en el costo que un disco de 500 o 1 TB. 500 MB o GB o 1 TB. Entonces, cuando nosotros necesitamos capacidad para poder, de almacenamiento para guardar información, entonces recomiendo un disco mecánico, ¿eh? Ahora, para nuestro sistema operativo, correr los programas, un disco sólido. Entonces, hoy en día en las computadoras de sobremesa se suelen utilizar discos sólidos para poder instalar el sistema operativo y los programas, y un disco mecánico para poder guardar la cantidad de información que nosotros necesitemos guardar. ¿Ok? Así es. Muy bien. Entonces empezamos con la instalación del microprocesador. Permítame cambiar la... A ver, está el mouse por aquí. Ya, voy a cambiar la cámara para que puedan observar mejor. Vamos a ponerlo más cerca. ¿Sí? Aquí está. Bien. Aquí, como pueden observar, está la base para el microprocesador. Puedo acercar un poco más la cámara y pueden observar mejor la instalación del microprocesador. La base del microprocesador debe coincidir con el tipo de microprocesador que nosotros vayamos a instalar, ¿no? Entonces, el microprocesador tiene que ser del tipo de base, ¿ok? Entonces, esta es una base 1155 y el microprocesador también va en una base 1155, por ejemplo. Edu nuevamente pregunta, ¿se usa la pulsera antiestática en este caso sirve para evitar alguna descarga? Sí. Las descargas electromagnéticas, perdón, electroestáticas. Estas descargas electroestáticas, vamos a de repente a recordar, ¿no? Tipo de colegio cuando nosotros hacíamos experimentos, ¿no? De física, por ejemplo, en la cual nos decían, no, tienes un lapicero, la tapa del lapicero, frótatelo en el pantalón y vamos a ver cómo el lapicero o la tapa de ese lapicero atrae papelitos, ¿no? Pequeños papeles. Entonces, quiere decir que estamos comprobando la electricidad estática o la electricidad, los campos magnéticos positivo y negativo que se atraen. Entonces, ahora, ¿cómo nuestro cuerpo obtiene esa carga eléctrica? ¿No? Mediante el rozamiento. Es decir, cuando nosotros tenemos prendas de lana, de repente de seda, y estamos en movimiento, comenzamos a cargarnos eléctricamente, ¿no? Y esa carga eléctrica, cuando tocamos de repente metal o nos acercamos a algo, entonces sufrimos una descarga eléctrica en ese metal. Bien, esa descarga eléctrica a veces lo sentimos como un chispazo de repente, ¿no? Estás en el supermercado, de repente agarras el carrito de compras
y de pronto agarras el metal y te pasa algo de corriente. Entonces es porque se ha cargado eléctricamente nuestro cuerpo y se está descargando en la parte metálica. Lo mismo ocurre aquí. Para evitar daños a la memoria RAM, a la tarjeta madre, al microprocesador, a la tarjeta de video, entonces necesitamos una pulsera antiestática para poder descargarnos eléctricamente hacia tierra o hacia un metal. Esa es la razón. ¿Ok? Bien, vamos entonces en este caso a retirar la tapa de la base del microprocesador. Nunca colocar el dedo sobre la base del microprocesador, ya que podemos dañar esa base. ¿Sí? Y una vez que, no sé si se logra ver, pero se tiene una serie de contactos que son una especie de agujas. ¿Sí? No sé si se logra ver ahí con claridad. ¿Sí? Son unas pequeñas agujas bastante delgadas. Si esas agujas las movemos, entonces vamos a tener un problema, que ya el microprocesador, que ahorita lo vamos a ver, que voy a retirarlo de aquí, de su estuche, que el microprocesador tiene una serie de contactos muy menudos, mira, muchos contactos. Si queremos conocer la cantidad de contactos que tiene, pues simplemente vemos el modelo del socket de la base. ¿Cuántos pines tiene? Este socket, que es el 1155, tiene 1155 contactos. ¿Ven? Ahí están los contactos, son unos puntos. ¿Ven? Entonces, ahora, este microprocesador tiene que calzar cada uno de esos 1155 contactos en la base. Si nosotros movemos uno de esos pines de la base, los desalineamos, entonces no va a calzar correctamente y puede dañar el microprocesador, ¿no? En el peor de los casos, y en el mejor de los casos simplemente no funciona el equipo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo colocamos? ¿Cómo vamos a instalar? Si podemos observar, la base o el microprocesador tiene unas ranuras. Aquí está unas ranuras, por este lado. Aquí tiene otra, y que tenemos que nosotros alinearlo en la base, que también va a tener unas guías. Ahora, si volteo el microprocesador, vamos a encontrar que en una de las esquinas existe un triángulo que indica la posición, la posición para poder colocarlo en la tarjeta madre. ¿Cuál es la posición correcta? Es girar la tarjeta madre para que ustedes puedan observar mejor, y la posición correcta es esta. Aquí en la base, ¿no? Vamos a encontrar también ese triángulo, y aquí mismo vamos a encontrar una especie de un marcado, ¿no? De tipo L, donde nos indica que ahí está el primer pin. Por lo tanto, tenemos que alinear el microprocesador con el triángulo, ¿no? Dirigido al primer pin de la base. ¿Okay? Bueno, ¿cómo lo vamos a instalar? Primero, lo que voy a hacer es retirar el sistema de seguro, de la base, hundiendo la palanca y jalando hacia un costado. Luego se levanta. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Ahora cojo el microprocesador solamente con dos dedos y alineo el primer pin con la guía. ¿Ven? Y suelto cuando haya calzado, ¿no?, la base. Entonces yo voy a colocar el seguro, el sistema de anclaje, y se asegura ya el microprocesador en su base. Ese es el proceso de instalación del microprocesador. El siguiente paso es colocar el cooler, el ventilador del microprocesador. ¿Ven? Está un poquito más arriba. Este es el ventilador del microprocesador, que tiene que ir sobre el microprocesador. Vamos a tener unos postes de seguro, ¿no? Unos postes, 4 son estos, que tienen que atravesar estos postes
tiene que atravesar la tarjeta madre. ¿Cómo lo atraviesan? Por estos agujeros. La tarjeta madre va a tener 1, 2, 3 y 4 agujeros. Es ahí donde vamos a calzar el cooler del microprocesador. Si volteo, ¿no? Voy a coger bien y voy a voltear, vamos a ver que el cooler, fíjense, ha atravesando aquí, aquí, aquí y aquí. El cooler es seguro. Ahora, pero acá está suelto. Está suelto. Lo que voy a hacer es ajustarlo. ¿Cómo lo voy a ajustar? Presionando los seguros. Presiono, van a escuchar ustedes un clic. Esto quiere decir que ya se aseguró este lado se ha asegurado. Lo tengo que hacer, ojo, en cruz, ¿bien? En cruz. ¿No? Hundí ahora voy a hundir este lado. Di un clic, luego hundo este otro al final. Ya está instalado. Y vamos a observar que se ha fijado bien, como ves. ¿Bien? Ahora, luego voy a colocar el conector de energía, ¿no? Del cooler para que cuando prenda el equipo pueda girar. Miren. Ahora, hay un proceso que estoy obviando. Porque quiero que en la parte práctica ustedes se den cuenta qué sucede. ¿Por qué asegurar en cruz? Muy bien, bueno, es la pregunta. ¿Cuál es la razón? La razón es que si ustedes, por ejemplo, para emparejar el ajuste, si yo presiono primero este botón y este otro que está al costado del adyacente, entonces voy a presionar más un lado que el otro. Entonces, en cruz lo que hacemos es emparejar la presión primero, ¿no? Teniendo primero presionando y luego este otro, estamos emparejando la presión, ¿no? Y luego estos dos emparejamos la presión también. Entonces, esa es la razón. Bien, ahora, mencionaba que estoy obviando un paso. El paso es colocarle la pasta térmica al microprocesador. Pero lo estoy obviando a propósito. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes observen en la parte práctica qué sucede con el equipo cuando no tiene pasta térmica. ¿Sí? Muy importante. Lo vamos a ver después. Ahora, el siguiente paso es la instalación de la memoria RAM. Como ustedes pueden observar, acá tengo 4 ranuras para memoria. 2 de color negra y 2 de color azul. Que indican las posiciones, digamos, o los canales que tiene la memoria, los bancos de memoria RAM. Ahora, cuando tienen colores, quiere decir que tienen, en este caso, los colores tienen 2 canales, y eso mejoraría mucho el rendimiento del equipo. ¿Por qué? Porque tiene, en vez de tener un solo canal donde la memoria puede hacer circular los datos, pues va a tener 2 canales en paralelo donde va a poder manejar mayor cantidad de información por vez. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta de que las memorias tienen que ser de las mismas características, es decir, el mismo modelo sería mejor. Mismo modelo, la misma capacidad para que trabajen equilibradamente en doble canal. ¿Ok? Ahora, entonces, como vemos, la ranura para la memoria tiene un corte a la misma altura, son los 4, ¿no? La memoria RAM también tiene un corte. ¿Bien? Entonces, ahora, pero el corte, como podemos observar, el corte está más pegado hacia un lado, ¿no? Acá tenemos mayor cantidad de contactos que aquí, ¿no? Entonces quiere decir que solamente ingresa en un solo sentido esa memoria en su base. Por ejemplo, voy a colocarle en el canal negro, y para que funcione en doble canal tengo que colocarle en la otra ranura negra.
Entonces muevo los seguros, coloco, alineo el corte con la ranura, para que sea mejor así, corte con la ranura y lo instalo, ¿no? Entonces, se instala de manera vertical o perpendicular a la tarjeta madre. Bien, presiono y los seguros tienen que ajustar la memoria. Entonces aquí estoy colocando dos módulos de memoria. La capacidad de cada módulo de memoria es de 8 GB, según lo que estoy observando aquí. 8 GB cada uno. Bien. Al escoger la memoria RAM, ¿es importante que sea compatible con la placa madre? Sí. Sí, tiene que ser compatible. Las tarjetas madres van a tener aquí unas especificaciones y te indica, por ejemplo, si se puede observar aquí, un factor de forma del case, en los tipos de microprocesadores que soportan esta placa, Core i7, Core i5, Core i3, de una generación en este caso. Luego, la memoria RAM, 4 módulos de memoria de DDR3, ¿no? Y trabaja dual channel a 1333 MHz. Puede trabajar también con 1066 MHz. ¿Eh? Entonces, allí vamos a ir viendo qué es lo que podemos colocar en nuestra tarjeta madre, todas las especificaciones técnicas de la tarjeta madre, como están viendo ahí, ¿no? Le he sacado lo impreso para que más o menos mostrarlo, ¿no? Entonces, cuando uno compra una tarjeta madre, claro está, viene con un manual donde te indican todas las características de la tarjeta madre. ¿Ok? Bueno, en la generación de microprocesadores, ¿en qué se diferencia? En tecnologías. En algunos casos, algunos microprocesadores de la misma marca, de la misma generación, por ejemplo, algunos microprocesadores traen video integrado, otros que no traen video integrado, otros se pueden hacer el overclocking, es decir, la aceleración, se puede configurar la aceleración, hacerlo trabajar más rápido al microprocesador. Entonces son diferentes tipos de microprocesadores. Es todo un tema el escoger un microprocesador en realidad. ¿Bien? Por lo tanto, como menciono, acá nos vamos a centrar en el armado. El conocer qué componentes yo necesito para poder ensamblar un computador para que satisfaga lo que yo necesito, con lo que necesito trabajar, es todo un estudio. ¿Ok? Bien, ahora, después de haber instalado el microprocesador, el cooler, las memorias, voy a pasar a conectar el panel frontal, ¿no? El panel frontal le llamamos a estas salidas, ¿no? Las salidas que tiene en nuestro case, ¿no? El botón de power, el botón de reset, los puertos USB, los puertos de audio frontales, un multilector de memoria, ¿no? Que podríamos nosotros comprar y agregarlo a nuestro case. Entonces, vamos a revisar. Todos estos puertos que tenemos aquí, todos estos puertos, tenemos aquí, terminan en unos cables con terminales. Bien, estos cables con terminales tenemos que ubicarlos en la tarjeta madre. Quitar esto y vamos a ir observando que la tarjeta madre, a esta tarjeta madre se le va a tener que colocar el panel frontal. Y aquí voy a acercar un poco más para que ustedes puedan observar mejor dónde está el panel frontal. Ahora, ¿cómo reconozco el panel frontal? ¿No? Aquí indica el panel frontal. Y si nosotros queremos observar mejor, voy a ampliar. Aquí está, vamos a ampliar la pantalla y vamos a ver aquí. Ven, acá, miren. Esta es una impresión de parte del manual de la tarjeta madre, donde nos indica dónde se encuentra el panel frontal
y cómo debo conectar esos puertos a la tarjeta madre. También están los puertos USB, los puertos de audio, ¿sí? y algunos otros terminales que no los trae en este caso el case, ¿sí? Pero ahí están identificados, ¿sí? Entonces lo vamos a identificar por colores, ¿no? Sí, no sé si se nota, pero con esta cámara lo voy a hacer notar. Esta cámara me da más poquito. Bien, acá está, mira, el panel frontal, y aquí están los pines del panel frontal. Bien, ahora viene por colores. Los colores ya nosotros lo vamos a poder diferenciar. Los verdes ya es conocido, es para el power LED. El rojo es, aquí están dos pines, el rojo para, ahí está, ahí se ve mejor, rojo para el power switch. El naranja, dos pines de naranja para el HDD LED, el disco duro, el de disco duro, y el de atrás es de color azul para el reset. Bien, bien, ahora, y esto lo podemos ver aquí, como lo he mencionado, ¿no? En este diagrama. ¿Bien? Ahí está indicado, ¿no? Verde, power LED, el on-off, switch de encendido, rojo, reset, azul o morado, y naranja, HDD. Entonces, ¿dónde lo vamos a conectar? Aquí en este punto donde ya hemos visto en la tarjeta madre. ¿Cómo se conectan y cómo yo los reconozco? Lo voy a reconocer porque cada conector tiene su nombre. Mira, aquí está el HDD LED, donde está el positivo y el negativo. Normalmente el cable del color, en este caso el rojo, ¿no?, es positivo, blanco negativo. En el reset, acá está el conector de reset, también positivo el de color, en este caso naranja, blanco el negativo. Power LED, verde positivo, blanco negativo. Reset, ¿no? Perdón, este es el power switch, el otro es el reset, en este caso. Y el power switch azul y azul blanco. Bien, ahora, los fabricantes de case pueden cambiar sus colores, ¿sí? Cambian los colores y nosotros simplemente tenemos que identificar, ¿no?, esos colores. A ver, el Ali me pregunta dónde podría ver la marca y el modelo de la tarjeta madre. Muy buena pregunta. Bien, la marca normalmente va a estar escrita en la tarjeta madre. Entonces aquí podemos ver que la tarjeta madre dice Intel, ¿sí? Esa es la marca. Ahora, en el modelo podría así variar, ¿sí? Porque en este caso se encuentra el modelo, pero que se ve aquí. A ver, se ve, en este sticker está el modelo. Voy a tapar un poquito la luz y aquí debe estar el modelo, pero no sé si se puede observar o viendo. Ahí. En cambio de cámara y no se puede ver acá. ¿Ven? Hay un código ahí, creo que se puede ver, DP67DE. Ese es el modelo, DP67, ahí está. Y el modelo de la tarjeta madre, ¿correcto? Si el case ya tiene el panel frontal, omitimos ese paso, no, siempre lo vas a tener. El case no viene con la tarjeta madre, tú compras la tarjeta madre y el case lo compras aparte, por lo tanto los tienes que acoplar. ¿Bien? Entonces vamos a acoplar estos conectores. Por ejemplo, aquí tenemos el HDD LED. El HDD LED va en el
naranja, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto aquí en el diagrama, HDD LED va en el naranja, en el primer pin. Entonces, positivo es el primer pin. Lo conecto así. Ahí lo estoy conectando, el HDD LED. Voy a seguir con el siguiente conector que voy a agarrar, es el reset. El reset. El reset, de acuerdo al diagrama, está detrás del HDD LED aquí. ¿Sí? Y esto lo voy a conectar positivo siempre, ¿no? Hacia el primer pin. Listo, ya está el HDD LED. Ahora, el Power LED, que es verde con blanco. El Power LED se encuentra aquí, al costado del HDD LED, ¿no? Entonces, verde y blanco. Y el Power Switch lo voy a colocar al costado de Power LED. Y así es. Así va conectado, así va instalado el panel frontal. Muchos alumnos se equivocan en el panel frontal, colocar los terminales en el panel frontal. Ahora, esto no hace que su máquina se malogre simplemente, o no va a prender, o si su máquina se prende y se apaga, se prende y se apaga, ¿no? Va a ocurrir eso. Pero de malograrse no se malogra. Ahora, vamos a tener otros cables también, como por ejemplo el cable de audio, el cable de USB. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en el frontis del case, vamos a tener estas entradas, ¿no? Por ejemplo, los puertos USB, el puerto de audio. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dónde ubicamos? También el diagrama nos dice, por ejemplo, el audio se conecta aquí. Este es el puerto de audio. Si ubicamos la tarjeta madre, el puerto de audio lo vamos a encontrar. Esta, ¿no? Tenemos la tarjeta madre, ¿no? Aquí, puerto de audio lo ubicamos aquí, en la parte amarilla, conectores amarillos. Ahora, el puerto de audio solamente ingresa en un solo sentido. No vamos a poder equivocarnos y colocarlo mal. ¿Por qué? Porque si nosotros damos cuenta, el puerto de audio tiene una base que le falta un pin. O si se nota ahí, falta un pin aquí, el primero y el segundo falta. Y el conector tiene un pin tapado, un agujero tapado. Por lo tanto, hace que ingrese en un solo sentido. Aquí. ¿Sí? Lo presionamos fuerte para que ingresen todos los pines. Luego, este es el puerto USB. ¿No? Para el case, en la parte frontal del case tenemos el puerto USB. ¿Dónde se encuentran los puertos USB de acuerdo al diagrama? En esta posición, puertos USB, se encuentra aquí. Un conector negro, me dice. Entonces, vamos a ubicar en la tarjeta madre y vamos a observar que nos indica los puertos USB. Frontal panel USB 1. Este es el número 2, puerto número 2. Lo conecto al puerto 1. Pero también tiene una base que le falta un pin. Estamos viendo aquí que falta un pin. Por lo tanto, vamos a ver que el conector también tiene un agujero tapado. Por lo tanto, solamente ingresa en un solo sentido. Nos ubicamos y lo presionamos. Ya está. Conectado. Ahora, como le he colocado un multilector de memoria, este multilector de memoria trae también un cable y un conector. Este conector es USB. Tiene un pin con un agujero tapado, por lo tanto ingresa en un solo sentido. Tenemos varios puertos USB frontales. Acá tenemos el 3, acá está el 4, acá está el 1, que ya lo conectamos, y acá está el número 2.
podrías tú conectarlo al número 2. Orientas el agujero tapado con el pin y presionas. ¿Listo? Entonces ya hemos conectado ya el panel frontal. Vamos a seguidamente a conectar la fuente de energía. La fuente de energía trae también una serie de conectores de energía, ¿sí? Que tenemos que colocar. El conector de la fuente de energía para la tarjeta madre son dos conectores. Vamos a mover esto un poco por acá. Son dos conectores. Primero, el conector principal. Está aquí, conector principal. 24 agujeros. ¿Bien? El conector auxiliar está un poco más arriba. Conector auxiliar solamente de 4 pines. La fuente de energía trae esos conectores. ¿Sí? Vamos a aplicar la fuente de energía, sacar y trae estos conectores de 24 pines. Aquí voy a acoplar estos dos pines, 24, están así, ¿no? Que debe ser introducido junto en la base. ¿Sí? Solamente ingresa en un sentido, nada más. Acá tiene un seguro que se engancha. El otro lado no tiene ese enganche. Por lo tanto, solamente ingresa en un solo sentido. Se presiona fuerte hasta que el conector haya enganchado. ¿Ve? Ahora, seguidamente, el cable auxiliar que va a la tarjeta madre también. Un cable auxiliar, en este caso, puede venir para la tarjeta madre en 8 pines o solamente se utiliza 4 de ellos, ¿no? 4 nada más. Entonces, en este caso, la tarjeta madre necesita un conector solamente de 4 pines. ¿Bien? Cojo uno de ellos y solamente ingresa en un solo sentido. Como ves, ingresa fácilmente y se presiona para que se enganche. ¿Bien? Ahora miren, ya se enganchó. ¿Bien? Bien, el siguiente paso para la instalación, ¿no? Vamos a acomodar un poco esto y vamos a colocar tarjetas. ¿No? Tarjeta, por ejemplo, una tarjeta de video que va en la ranura PCI Express. No hay otra ranura en la cual puedas colocar la tarjeta de video. Esta es la tarjeta de video. Conector DVI digital, el conector HDMI, el más conocido, y el VGA también bastante conocido. Este es analógico, este es digital, y este entre pues, digital y audio. ¿Sí? ¿Cómo se instala? Simplemente se ingresa en un solo sentido. Tiene unos cortes, un corte, la base, y la tarjeta también tiene un corte. Y ahora la alineamos y luego presionamos corte. Hay un seguro de este lado que ajusta la tarjeta de video. Otra tarjeta que podríamos nosotros instalar para mejorar el trabajo de nuestro equipo es una tarjeta inalámbrica. Esta tarjeta inalámbrica tiene un conector PCI. Esta es la entrada PCI. ¿Dónde se encuentra la PCI? Se encuentra aquí. Y solamente ingresa también en un solo sentido, como vamos a ver aquí, ¿no? Justamente calza, levantamos y luego presionamos para que se ajuste. Bien, si tienen alguna otra pregunta, Edwin fue el último que preguntó. Ahora, vamos a necesitar la instalación de un disco duro. Los discos duros, voy a cambiar de cámara para que sea mejor, muy pequeño, muy... Indican por favor si se está viendo. Ahí. Listo. Acá está el disco duro. Voy a conectar. Si ustedes quieren instalar un disco duro mecánico o un disco duro sólido, miren el tamaño. Es básicamente
la mitad de un disco, pero es muchísimo más delgado, ¿no? Ahora, se conectan con el mismo cable. ¿Por qué? Porque tienen los mismos conectores. ¿Ven? Se conectan con el mismo cable y tienen los mismos conectores, como están viendo ahí. Entonces, vamos a coger el disco duro y lo vamos a conectar. ¿Ven? Entonces, para la conexión del disco necesitamos un cable SATA, la cual vamos a conectar. Miren, el conector SATA, este es un conector pequeño, debe ir conectado a esta parte pequeña. ¿Ven? Este es el conector de datos. Este se introduce en un solo sentido, tiene una forma especial, que lo pueden observar ahí, parece una L. Esta es la guía y para poder colocarlo simplemente hacemos presión. Ya está instalado. ¿Sí? Ahora, si queremos instalar el disco sólido, también utilizamos el mismo tipo de cable. E igualmente tiene su conector SATA pequeño y conector SATA grande. Este conector SATA grande es para la fuente de energía y el pequeño para datos. Alineamos y conectamos. En un solo sentido ingresa, ya está conectado. ¿En qué parte de la tarjeta madre va esos discos? Va a ir el conector SATA. ¿Bien? Aquí lo vamos a ver, el conector SATA. Para esto para que se pueda observar mejor. El conector SATA, en este momento, vamos a conectarlo con una cámara más cerca. ¿Bien? Aquí está el conector SATA. Sí, conector SATA, aquí vamos a observar. Ahí miren cómo se muestra el conector SATA. Acá nos dice los conectores, ¿no? SATA, en este caso es 0 y SATA 1. SATA 0, ¿no? SATA 1. SATA 2, SATA 3 y SATA 4. ¿Sí? ¿Dónde lo conectamos? El disco duro lo debemos conectar, ¿no? O si vamos a utilizar un disco sólido, lo voy a conectar en el primer puerto, SATA 0. ¿Sí? Aquí. Se conecta en un solo sentido también. Miren ustedes cómo es el conector, el cable tipo L, y aquí también tipo L. Solamente se coloca, se empuja y listo, ¿no? Se alinea, se empuja y listo. Si voy a colocar un disco duro, igualmente tiene un conector tipo L y la base tipo L. Entonces alineo y conecto, ¿no? Empujo y ya está conectado. Lo último que hay que realizar es colocar los conectores de energía SATA en los equipos. Conectores de energía SATA. Los conectores de energía SATA también tienen, fíjense, son bastante delgados. No se pueden confundir. Mira, acá hay otro conector llamado Molex. Acá está. Y son muy diferentes. No hay forma de confundirla y malograr su conexión. Entonces, esto ya no se utilizan ya. Antes se utilizaban para discos duros antiguos. Entonces, vamos a tener muchos cables y muchos conectores SATA. Miren, hay 4 en este caso, ¿no? Cualquiera de ellos, no importa cuál, lo vas a conectar en el disco duro. Solamente ingresa en un solo sentido. Vamos a verlo acá. Ahí está el conector de energía SATA, que es este. Voy a voltear. Ahí está el conector de energía SATA y este es el de datos. Conector de energía SATA, lo ubicamos y lo conectamos. Ya está conectado. No hay más. Le quité el conector de datos para que se vea mejor la conexión. Ahora lo voy a colocar. Ahí está. Se colocó. Se instaló de manera correcta. El SATA es igual. La conexión del SATA es la misma. Entonces cojo el cable de energía, lo oriento y lo
conecto. Bien. Jóvenes, esto no se podría haber visto mejor si es que lo hubiéramos ensamblado dentro del case. No se hubiera visto mejor. Bien, por eso es que estoy utilizándolo el ensamblado fuera del case. Bien. Ahora viene la prueba. La prueba lo voy a hacer en esa pantalla. Ahí tengo una pantalla, mira. Y ahí vamos a comprobar si es que funciona o no lo que se ha ensamblado. Vamos a posicionar ahí está. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a conectar la fuente de energía, lo voy a conectar a la energía eléctrica, al toma corriente, y luego voy a prenderla. Ahora, pero tengo que mencionarles algo aquí. Primero, que algunas fuentes de energía tienen un selector de voltaje. Es muy importante que el selector de voltaje esté mostrándonos 230 voltios. Este selector de voltaje, si yo lo muevo en otra posición, me va a salir 115 voltios. ¿Y qué sucede si lo dejo en 115 voltios? Se quema la fuente de energía. Entonces hay que tener mucho cuidado. 230 voltios. ¿Ok? Ahora, tiene un botón para apagar la fuente. En 0 apago la fuente, en 1 lo prendo. En este caso lo voy a poner en 0 porque voy a recién a energizar la fuente de energía. Conector de energía eléctrica. Solamente ingresa, y vemos, ingresa en un solo sentido. ¿Ven? Voy a conectar. Y lo vamos a dejar conectado. Ahora, lo que vamos a ver en la pantalla, voy a prender la pantalla. La pantalla está prendida. Voy a apagar esta luz, de repente se ve mejor así. ¿Sí? Y voy a encender la fuente de energía. Y voy a notar que en la tarjeta madre se va a ser desconectado también un cable. Voy a conectarlo por acá porque si no, no va a prender el conector auxiliar. Bien. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encender el equipo, ¿no? Y vamos a ver si funciona. Tengo que conectar también el cable de video. Conecto y vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces, presiono el botón de encendido. Tendría que prender, vamos a ver si aquí. Ahí está, prendió. Ahí tenemos. Y vamos a ver si en la pantalla aparece imagen. Bien, ahí hay un problema que es el problema. Bien, lo que está sucediendo, ¿se acuerdan? No sé si les dije, ¿no? Les dije que había omitido algo. ¿Qué he omitido? He omitido la pasta térmica en el microprocesador. Fíjate que no funciona, no levanta el sistema. ¿Bien? Entonces, hay una razón, que la pasta térmica no está. Voy a cambiar de pantalla para que vemos, para poder colocarle la pasta térmica. Bien, ahí 15. El microprocesador no tiene pasta térmica. Entonces, lo que voy a hacer es quitar el cooler del microprocesador y le voy a colocar la pasta térmica. ¿Sí? Ahora, no tiene pasta térmica, el microprocesador se puede calentar, entonces yo voy a colocar pasta térmica al microprocesador. Solamente se coloca la pasta térmica en el centro del microprocesador, ni mucho ni poco. ¿Sí? Pasta térmica. Ahora, solamente en el centro del microprocesador. ¿Por qué? Porque cuando el cooler vaya a hacer presión,
Entonces lo que va a hacer es esparcir la pasta térmica en todo el microprocesador. ¿Sí? Entonces vamos a aquí. Presiono en cruza, recuerden, un lado primero, luego el otro, para equilibrar, para poder equilibrar el ajuste. ¿Sí? Ahora sí, vamos a volver. Voy a colocar el conector de energía auxiliar. ¿Sí? Veo que no haya, que no se obstruya el ventilador, y vamos a verificar nuevamente. ¿Sí? Vamos a ver, todo está en orden, conectado. Aquí también. A colocar más aquí y voy a cambiar de cámara para poder ver el encendido del equipo. Bien. Y vamos a ver el encendido del equipo. Señor, activo la fuente y voy a encender. Bien. Tenemos que ver imagen en pantalla. Ahí está, ya encendió. ¿Sí? Ahí sí. No hay sistema operativo, solamente hemos colocado los componentes. Ok, no hemos instalado ningún sistema operativo en estas máquinas, simplemente hemos colocado componentes, piezas. Ok, acá pues se puede colocar un teclado, ingresar a la BIOS para poder conocer las características del equipo y entre otros.